Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a ir entonces a nuestra primera exposición, hermanos. Y voy a invitarle a usted para que me acompañe al libro de Filemón. Vamos a leer a partir del versículo 8 y hasta el versículo 12. Libro de Filemón, hermanos, versículo del 8 al 12. Y el tema que en esta mañana voy a compartir, hermanos, en esta primera parte, le he titulado Intercesión de Pablo por Onésimo. Intercesión de Pablo por Onésimo. Vamos entonces, hermanos, de la manera más santa a leer. Hermanos amados, hacemos acá una cosita. Si mi esposa me ayuda con una cosa, colocando la ya, te voy a pasar. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Ahora sí, Filemón 8 al 12. Dice la palabra de Dios, hermanos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde, hermanos? En mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Por favor, oremos. Señor, qué grato es, antes de exponer tu palabra, orar en agradecimiento a ti, Señor, por lo bueno que tú has sido hasta el día de hoy con nosotros. Señor, hoy quiero agradecerte por esta palabra que nos ha bendecido y que de seguro en este día nos seguirá ayudando para que nos fortalezcamos más y más en el Señor. Padre, a ti sea toda la gloria. Pedimos, Señor, que el predicador muera a sus pretensiones carnales y que solamente la palabra del Señor more en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos entonces en esta mañana avanzando, mis amados hermanos, con esta carta tan maravillosa como lo es la carta a Filemón. No podemos entonces, hermanos, ni por un solo instante olvidar que la carta de Filemón contiene verdades claras y bíblicas. Y eso, hermanos, debemos dejarlo muy claro. Esta carta a Filemón contiene verdades claras y verdades bíblicas, las cuales, hermanos, son necesarias no solamente que usted y yo pues las oigamos, no solamente que las leamos como lo estamos haciendo, sino que también, hermanos, la
meditemos. Cada enseñanza que usted escucha debe tener una meditación muy profunda. Y la pregunta, hermanos, es ¿para qué meditamos en la palabra? Para que la coloquemos por obra, ¿cierto? Para que la pongamos en práctica, teniendo, hermanos, una comprensión correcta y ejercitada por medio o a través del Espíritu Santo. Ahora, présteme cuidado a esto que voy a decir. Alguien que se denomine cristiano, pero que no pone en práctica la palabra de Dios, es decir, viene a la capilla, escucha la enseñanza, le parece muy bonita y cualquier otro tipo de cosa, pero no la pone en práctica, debe considerar, evaluar realmente su vida. Debe arrepentirse, hermano, del pecado de la incredulidad y del pecado de la desobediencia. ¿Por qué, hermanos? Porque es que nosotros no podemos solamente ver la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra e irnos de este lugar simplemente con una motivación incorrecta. Tenemos que entender, hermanos, que es la palabra de Dios quien cambia y transforma, como lo dijimos hace 8 días, el corazón más duro, ¿cierto, hermanos? El corazón de piedra, pero es la palabra. No pueden ser los signos, no puede ser, hermano, una pantalla, tampoco el lugar, la palabra. Entonces, hermanos, en este libro vemos como, por ejemplo, las siguientes verdades bíblicas. Si usted las quiere anotar, he traído solamente 4. Primero, usted puede ver en todo el libro de Filemón el amor verdadero de Dios. No el amor efímero que este mundo provee. No el amor que a veces nosotros como creyentes no podemos dar, sino el amor de Cristo. Este libro, hermanos, nos muestra el verdadero amor de Dios. La segunda verdad bíblica es esta, hermanos: pedir perdón y perdonar. Y hoy vamos a ver, es necesario entonces pedir perdón, pero también, hermanos, perdonar. Miren lo tercero, hermanos amados: practicar la paciencia amorosa hacia otros. Practicar la paciencia amorosa hacia otros. Guardemos silencio, por favor. Debemos olvidar totalmente toda ofensa, hermanos, porque es que a veces, ¿qué decimos? Perdonamos, pero no olvidamos. ¿Y acaso eso es lo que la Biblia enseña? Obviamente no. ¿Qué dice la Biblia? Pues que debemos perdonar y ya. Pues el pasado es el pasado y listo. Y mire lo último, hermanos: servir a la obra de Cristo, hermanos. Qué maravilloso es eso. Servir a la obra de Cristo. ¿Cuándo? Todos los días, a cada momento, estar pendientes, estar gozosos por el servicio. Y esto es lo que muestra este libro. Pero no solamente servir a la obra de Cristo, sino servir a otros hermanos. Siempre estar, hermanos, las 24/7 preparados para servir. Estar listos, hermanos, para colocar nuestros dones, nuestros talentos, todo aquello que Dios nos ha dado. Muy bien, hermanos, hace 8 días apreciamos que Pablo nos llevó a comprender a través de esta pregunta varias cosas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles eran los motivos reales de Pablo al orar por Filemón? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran los motivos reales de Pablo al orar por Filemón? Usted puede verlo en el versículo 6 y 7. Y mire las respuestas. La primera respuesta fue esta: Pablo ora por la eficacia de Filemón en la comunicación de la bondad de Jesucristo. Y en este punto, hermanos, dejamos claro que nuestra fe debe ser como visible, eficaz, ¿cierto? Visible y eficaz. Cuando nuestra fe es visible y eficaz, podemos glorificar a Cristo en todas las cosas, hermanos, ¿cierto?
pero cuando nuestra fe tambalea, difícilmente glorificaremos al Señor. Difícilmente. La segunda respuesta que dimos a la pregunta ¿cuáles eran los motivos reales de Pablo al orar por Filemón? Fue esta: Pablo ora por los tiernos y cariñosos cuidados de Filemón hacia los hermanos en la iglesia establecida donde, hermanos, en Colosas. Y el versículo 7 nos habla de eso. Esto, hermano, es para que usted más o menos se acuerde y ahora podamos entrar con toda tranquilidad a los versículos que nos ocupan. Entonces, hermanos, la siguiente enseñanza la voy a trazar, si el Señor me da la vida en estos minutos, de la siguiente forma. Número 1, hermanos, para que usted anote, el clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo. Versículo del 8 al 10. Yo le repito otra vez. El clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo. Mire que Pablo clama ¿a quién? A Filemón, porque amaba a Onésimo, porque él le había compartido el evangelio en la cárcel. Versículo 8 al 10, hermanos. Ese va a ser nuestro primer punto. En la segunda parte del día de hoy veremos el segundo y el tercer punto, si usted lo quiere anotar de una vez. Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios y sus hermanos en su nueva vida. Versículo 11. Le repito, Onésimo, un esclavo inútil para el hombre en su pasada vida, pero útil para Dios y sus hermanos en su nueva vida. Y aquí, hermanos, cuando entremos a este punto, usted y yo nos vamos a ver reflejados, y vamos a ver reflejado lo que éramos antes, sin Cristo, y lo que ahora somos en Cristo. ¿Cómo éramos? Rechazados. ¿Cómo éramos? Inútiles. Pero cuando llegamos al Señor, el Señor nos dio un nuevo nombre, hermanos. Y el punto número 3 que vamos a mirar es este. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera él mismo. Pablo pide a Filemón recibir a Onésimo en amor como si fuera él mismo. Versículo 2, hermanos. Muy bien, entonces aprendamos sobre la carta a Filemón. Punto número 1, hermanos, el clamor de Pablo a Filemón por amor a su consiervo Onésimo. Quiero que usted tenga muy presente la palabra clamor, porque es una palabra que usamos diariamente también nosotros. Leamos, hermanos, el versículo 8 hasta el versículo 10. Versículo 8 al versículo 10, quiero que todos tengan sus Biblias abiertas, y si usted puede anotar, pues qué bendición. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego, note que nuevamente Pablo usa la palabra rogar. ¿Por quién? Por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, hermanos, hace 8 días, quiero llevarlo a que usted se acuerde, hace 8 días apreciamos que el apóstol Pablo, ¿qué estaba haciendo en los primeros 7 versículos? Preparando el corazón de Filemón para su encuentro con Onésimo. El apóstol Pablo era un hombre sabio, un hombre prudente. El apóstol Pablo, guiado por el Señor y en la sacra sabiduría que todo hombre y mujer de Dios debe tener, estaba guiado por el Espíritu para que preparase a través de esta carta a este hombre llamado Filemón, porque tenía que encontrarse para hacer las paces o para pedir perdón o perdonar a Onésimo.
Es posible, hermanos, y los diferentes historiadores dicen que Onésimo robó a su amo Filemón. Es lo que la historia enseña, es lo que los eruditos a través de sus enseñanzas nos dan a entender. Y este hombre llamado Onésimo roba a su amo Filemón. Y mire lo que él hace. En vez de quedarse y pedir perdón, el Señor en su decreto eterno, el Señor entonces, después de que este hombre ha cometido hurto, pues él escapa en dirección a Roma. Allí él escapa. Pero en Roma, entonces, ¿qué sucede? El Señor, por su gracia, iba a llamar a vida eterna a Onésimo. Mire, hermanos, aquí podemos aprender varias cosas, pero quiero rescatar una. El Señor tiene un momento adecuado, un lugar, un tiempo, para que cada uno de nosotros haya llegado a Cristo. Y el Señor, hermanos, si a Él le place, si el Señor así quiere, si es su voluntad, el Señor también traerá ese familiar por el cual usted y yo estamos rogando, pero en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. Por eso, hermanos, no debemos echar vainazos, como decimos, o ser despectivos. Si alguien todavía, hermano, pues no ha copiado su invitación al templo, no se preocupe. El Señor, si es uno de sus elegidos, el Señor está obrando en este momento salvación en él, para que él un día crea, para que ella un día crea. Y si no, pues no va a creer. Y listo, hermanos. Entonces, hermanos amados, ¿qué sucedió en Roma? Este hombre llamado Onésimo se encontró con Pablo, pero no fue por casualidad, no fue la casualidad de la vida, sino según el propósito de Dios, como es manifestado en el libro de Efesios 1. El Señor tiene un propósito, hermanos, y un propósito para aquellos que van a ser salvados. El propósito es claro. Ahora, hermanos, en Roma, ¿qué sucedió? El apóstol Pablo lo tomó como su discípulo, le predicó el evangelio del arrepentimiento, y este hombre llamado Onésimo entonces vino a los pies de Cristo, hermanos. Así actúa el Señor, de esa forma, hermanos. ¿Y nosotros qué debemos hacer entonces? Imitar lo que Pablo hizo. Pablo lo tomó, lo discipuló, le predicó al Señor, y este hombre, precisamente la historia nos enseña que fue un hombre que amó y sirvió al Señor toda su vida, hablando de Onésimo, aquel esclavo rechazado, aquel esclavo que quizás golpeaban. Y quiero que usted entonces piense en su propia vida, querido hermano. ¿Cómo era usted antes de llegar a Cristo? Un hombre, una mujer desdichado, que de pronto, hermano, no valíamos un centavo para muchas personas, pero que el Señor a usted y a mí nos tomó con sus preciosas manos, limpió nuestras lágrimas, sanó nuestras heridas, y alguien, hermano, estaba orando para que usted y para que yo viniésemos a Cristo, y hoy podemos decir con tranquilidad que hemos sido salvados solamente por gracia, y que disfrutamos de lo que disfrutábamos porque a Él le place. Hermanos, realmente vivir para el Señor es lo más precioso que nos puede haber ocurrido, hermanos. Estar en Cristo, hermano, es lo más grande, hermanos. ¿Por qué? Porque pueden venir dificultades, pueden venir situaciones, pero el Señor siempre nos va a estar guardando. ¿Sí o no, hermanos? Usted va a salir de su casa, y claro, algunos dicen, y de pronto no volverá, pero ¿qué me importa si no vuelva? Finalmente, hermanos, si no vuelvo, estaré con el Señor.
Hermanos, observamos en Pablo, como el hombre que discipuló a Onésimo, la ternura de alguien que tiene amor por las almas perdidas. Ese era Pablo, un hombre que tenía amor por las almas perdidas. Y le pregunto a usted, y yo me pregunto también, ¿tenemos amor por las almas perdidas? ¿Realmente, hermanos, el deseo de nosotros es predicar a Cristo? ¿O simplemente, hermanos, es acomodarnos a un estilo o a una capilla o a un modelo teológico? Vemos a alguien, hablando de Pablo, por supuesto, que desea consolar a otro en su aflicción. Vemos a un Pablo que era discípulo de Cristo, pero que también discipulaba a otros. Vemos a Pablo como un padre que cuidaba a un hijo. Hermano, alguien que discipula, alguien que ama a las almas perdidas, debe ser así. Y yo le pregunto, hermanos, de la manera más amable, pero también respetuosa y confrontante, ¿cuándo fue entonces la última vez que usted predicó al Señor a un familiar, a un compañero de trabajo, a un amigo? ¿Cuándo fue la última vez que usted regaló una Biblia, un libro? ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo dimos un abrazo y le dijimos a esa persona, ánimo, el Señor está contigo, ánimo? Hermanos, Pablo nos muestra que realmente era un hombre que amaba las almas perdidas. Quiero aclarar también lo siguiente. Solo la predicación correcta del Evangelio del Señor Jesucristo puede llevar a alguien a un arrepentimiento genuino. Es decir, hermanos, no son las danzas, no es gritar en un púlpito, no es reprender, no es hacer un show, eso no lo necesitamos. Solamente necesitamos una predicación correcta. Solamente necesitamos decirle a la gente que Cristo puede salvar su alma. Y punto, hermanos. Solamente necesitamos eso. No necesitamos, hermanos, que los niños sean sacados a un lugar y que haya un payaso o que se les pinte a ellos para que ellos entiendan. Ellos necesitan, desde antes de nacer, que se les predique el Evangelio, porque ellos escuchan. Entonces, hermanos, no prediques de tu vida, no prediques de tu capilla, no hables de tu pastor, habla de Cristo, que es el único que nos puede salvar. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 4, querido hermano y hermana. Hechos 4, versículo 10 al 12. Y vamos a mirar, hermanos, cómo entonces estos hombres de Dios, puestos en la iglesia local, predicaban realmente al Señor. Leamos, hermanos, Hechos capítulo 4, del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora mire el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, que hermanos, salvos. ¿Nota usted la predicación de estos hombres? ¿Nota usted lo que ellos hablaban?
Ellos no decían, venga, lo invito este domingo, va a ver que el lugar es bien chévere. No, ellos hablaban ¿de quién? De Cristo. Y les recuerdo que ahí está Juan, hermanos, después de que el Señor lo haya usado para un milagro. Permítame también en esta mañana decir lo siguiente: en las mismas condiciones, hermanos, de Onésimo, llegamos usted y yo a los pies de Cristo, en las mismas condiciones. Todos llegamos siendo pecadores, ¿cierto, hermanos? ¿O quién llegó siendo santo? Ninguno. Éramos como, hermanos, esclavos de pecado. Así éramos. Estábamos en un estado de putrefacción que todo ser humano sin Cristo tiene espiritualmente. Estábamos muertos, olíamos mal delante del Señor. Simplemente no valíamos nada. Lo único que podríamos merecer, ¿qué era, hermanos? El infierno. Era lo único. Pero Cristo tuvo compasión de usted. Y Cristo tuvo compasión de mí. Y tan solo, hermanos, bastó una ofrenda perfecta de un Dios perfecto para que nos salvara del castigo eterno y nos diera gratuitamente vida eterna. ¿Lo está notando? Hermanos, no necesitamos hacer pactos económicos para que vengan los familiares al Señor. Necesitamos solamente creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos predicar a nuestros familiares a Cristo. Y por supuesto, hermanos, dar un buen testimonio de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Ahora bien, hermanos, observamos a Pablo, según el texto, un hombre anciano. Aquí no está hablando de anciano pastor, sino de anciano de años. Un hombre mayor de 60 años, en el griego presbutes, que estaba preso, amados hermanos, en una cárcel de Roma, en cuerpo, por supuesto, pero en su espíritu, ¿cómo estaba? Libre, porque camino a Damasco, el Señor Jesucristo lo había libertado del poder de Satanás que reinaba en él en su vida pasada. Y después de que Cristo viene a la vida de Pablo, este hombre cae al suelo, reconoce al Señor como su Dios, empieza a estudiar, empieza a prepararse y después va a los discípulos y les predica de la gracia, del amor. Por eso usted ve en el libro de los Romanos, en los primeros capítulos, cómo Pablo comienza a inundar a esta iglesia de doctrina, hermanos. Los comienza a adoctrinar, a enseñar. El apóstol Pablo, habiendo entendido todo lo que nuestro Señor hizo por él ahora, camino a Damasco, ¿qué hace el Señor ahora específicamente con Onésimo? ¿Qué hace? Cuando escribe su carta, ruega, clama, intercede en amor por su hijo en la fe, Onésimo, para que Filemón tenga de él, ¿qué, hermanos? Misericordia. ¿Para que tenga qué? Misericordia. Si un día el Señor le permite a usted enseñar la palabra a alguien, debe usted tener paciencia, debe usted tener misericordia, porque es que todos no aprendemos rápido, ¿cierto? Eso creo que lo tenemos claro. Entonces debemos tener misericordia para que la gente vaya despacio. Hermanos, la palabra ruego en el versículo 9 y 10, y
Vayamos nuevamente allí, hermanos, y leamos Filemón 9 y 10. Mire lo que dice: más bien te ruego por amor. No dice que con odio, con amor. Con amor que hacía Pablo, estaba rogando. Siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Cómo inicia el versículo 10? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hermanos, el versículo 9 y el versículo 10, cuando se nos habla de ruego, por supuesto Pablo usa un verbo en el griego que es la palabra palakaleo. Y esta palabra o este verbo palakaleo nos da la intención, hermanos, de hacer una sola cosa: suplicar de rodillas a favor de algo. Suplicar de rodillas a favor de algo. En este caso, el apóstol Pablo estaba suplicando de rodillas cuando escribe esta carta. ¿A quién? A Filemón, para que por favor él vea a Onésimo como un hermano y lo pueda perdonar y lo pueda recibir como él recibió a Pablo. Mire, hermanos, lo que quiero usted en esta mañana dar a entender es que debemos, hermanos, perdonar con un corazón santo y limpio y lavado por la sangre de Cristo. No puede existir en un cristiano odio por alguien. No puede haber odio. Tiene que haber perdón. Mire, hermanos, quizás, escúcheme, no estemos de acuerdo en muchas cosas, ¿cierto? Quizás no comulguemos en muchos temas. Y está bien, hermanos, porque es que el Señor a cada uno nos dio un carácter y una manera de pensar, pero en lo que sí debemos estar de acuerdo y no podemos en ninguna manera entrar a negociar o tener negociaciones es en que un cristiano no perdone. Un cristiano tiene que tener un corazón limpio y puro y santo. Y si algo a usted le hicieron en su pasado, ya, hermanos, después de tantos años tiene que perdonar, tiene que olvidar, tiene que decir: Señor, yo oro por él o por ella para que tú lo perdones y un día conozca eso que tú me permitiste conocer, el amor del Señor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, hermanos, este verbo palakaleo da la intención de suplicar a favor de algo, pero de rodillas. Por eso, amadas hermanas, qué maravilloso es ver a un varón o a una querida dama o hermana de rodillas orando por sus hijos. Hubo un hombre, en este momento se me olvida el apellido, creo que es Wigglesworth, creo que es así, pero este hombre muere de rodillas clamando a Cristo. Y es más, hay una estatua de él precisamente de esa forma. Él muere de rodillas, murió orando. Y usted puede apreciar en esa estatua que él tiene la Biblia abierta. Era un hombre que oraba constantemente de rodillas. Pero, hermanos, a veces oramos 2 minutos y ya estamos cansados. A veces oramos 10 minutos y ya no queremos orar. Y difícilmente oramos de rodillas. Porque ponemos cualquier excusa. Uy, no, se me pela la rodilla. O sí, voy a orar de rodillas, pero présteme una cobija que esté bien suavecita. En ese tiempo, hermanos, estos hombres oraban y clamaban a Dios de rodillas. En el caso concreto de Pablo, este hombre le suplica, le solicita, le ruega a Filemón que reciba nuevamente a quién, hermanos, a Onésimo en su casa.
ya no como esclavo, sino como hermano suyo, como un hombre que ha sido perdonado por el Señor, como un hombre que ha sido transformado en Cristo Jesús. Y esto también nos debe llevar a pensar, hermanos, en la manera que nosotros tratamos a otros hermanos. Finalicemos leyendo, hermanos, nuevamente el texto que fue nuestro inicio, Filemón 9 y 10. Leamos, hermanos, dice: más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Esto es literal, ¿no? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿dónde? En mis prisiones. Quiero concluir esta primera parte diciendo: solo Cristo llama a salvación al hombre pecador. Solamente Cristo. Y solo Cristo puede transformar la vida de un hombre o de una mujer que jamás reconoció al Señor. Solo Cristo puede entrar con el taladro de su palabra y romper, hermano, y quitar esa piedra y dar un corazón nuevo para que esa persona ame al Señor. Solamente el Señor lo puede hacer. Muy bien. Póngase de pie en esta mañana y vamos a orar, hermanos, y después cantaremos 2 himnos para agradecer al Señor. Oremos. Señor, tú que eres bueno, tú que eres fiel, Señor amado, tú que nos has venido hablando a través de esta carta, a través, Señor, de cada letra, a través de cada palabra, a través de cada coma, a través de cada tilde, queremos agradecerte. Señor, hoy pedimos perdón por nuestra negligencia como creyentes. Hoy pedimos perdón si quizás no hemos predicado. Perdónanos por nuestra liviandad. Perdónanos por poner la mirada en cosas que el mundo provee, pero no tú, Señor. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas a veces tan mal, Señor. Por creernos más sabios que tú. Por pensar, Señor, que podemos tener un entendimiento o un conocimiento más alto que tú. Señor, gracias. Ayúdanos en el día de hoy para que meditemos y analicemos que Pablo, estando en la cárcel, discipula no solamente a Onésimo, sino a varios hombres para después enviarlos a una misión. Pero especialmente esta carta nos enseña que debemos amar al que ha pecado, al que ha fallado, no caerle encima, no aplastarlo como a veces el ser humano hace, sino tomarlo como tú nos tomaste, predicarle el Evangelio y hablarle de cómo Cristo puede transformar y puede liberar aún al más vil pecador. Gracias, Señor, te damos por nosotros, los que hoy estamos aquí, porque también hemos conocido del amor del Señor y también hemos sido perdonados. Y hoy, Señor, podemos decirte a ti cuán gran amor, Señor, has puesto en nosotros para que lo podamos desarrollar en otras personas. Señor, te amamos, te adoramos y te bendecimos y te damos gloria y honra. Amén.
Muy bien, nos despedimos entonces de los hermanos que hoy se han conectado y hermanos,